Bienvenidos a Ecos Prohibidos. ¿Tendrás el valor de escuchar hasta el final? No estás solo. No confíes en lo que ves. Y sobre todo, no ignores los ecos prohibidos. La historia de hoy comienza ahora. El taquero y el hombre de las cenizas. Don Toño tenía su puesto de tacos al pastor en una callejuela cerca de un antiguo mercado abandonado. Aunque el lugar estaba desolado por las noches, él prefería trabajar hasta las 3 de la madrugada para aprovechar a los pocos borrachos o trabajadores nocturnos que pasaban. Pero una noche, todo cambió. Era viernes, y don Toño se había quedado más tarde de lo habitual. El aire olía a humedad y tierra, como si una tormenta se avecinara. De repente, escuchó unos pasos lentos y pesados que resonaban en el empedrado. Al levantar la vista, vio a un hombre alto, vestido con un traje negro y cenizo, como si hubiera sido quemado. Su rostro estaba cubierto de hollín, y sus ojos brillaban con un tono rojizo bajo la luz tenue del puesto. 2 tacos de pastor. Con todo, dijo el hombre con una voz áspera, como si sus cuerdas vocales estuvieran hechas de carbón. Don Toño, aunque nervioso, asintió y comenzó a preparar los tacos. Mientras cortaba la carne, notó que el hombre no paraba de rascarse los brazos, dejando caer pequeñas partículas de ceniza sobre la mesa. Al entregarle los tacos, el hombre los tomó con dedos ennegrecidos y comenzó a comer lentamente, sin dejar de mirar fijamente a don Toño. Hace años, esto era un mercado, murmuró el hombre de pronto, señalando hacia el edificio abandonado. Un incendio. Nadie escapó. Don Toño sintió un escalofrío. Recordaba vagamente que, décadas atrás, un incendio había consumido el mercado, pero nunca supo los detalles. Antes de que pudiera responder, el hombre dejó un billete viejo y carbonizado sobre la mesa y se levantó. «Gracias por la comida», dijo, mientras se alejaba hacia las ruinas del mercado. Don Toño recogió el billete y al tocarlo, este se deshizo en ceniza entre sus dedos. Esa noche no durmió. Al día siguiente, preguntó a un viejo vendedor de periódicos sobre el incendio. «Ahí murieron más de 30 personas», susurró el anciano. «Dicen que un hombre en traje negro provocó el fuego, pero su cuerpo nunca se encontró. Desde entonces, aparece en noches de luna nueva, buscando redención o víctimas». Don Toño nunca volvió a abrir después de la medianoche. Aunque el puesto sigue en la misma esquina, ahora cierra al dar las 12. Y a veces, cuando el viento sopla desde el mercado abandonado, aún se percibe un leve olor a quemado entre los tacos. El taquero y los niños del espejo. Don Arturo tenía su carreta de tacos de canasta frente a un viejo cine abandonado, en una calle donde solo quedaban fantasmas de lo que fue un barrio bullicioso. Trabajaba hasta las 3 de la mañana, pues los vecinos decían que alguien siempre llegaba hambriento después de la medianoche. Pero lo que encontró esa noche no era humano. Eran las 2:17 am, cuando el silencio se quebró con risas agudas, como de niños jugando. Don Arturo limpiaba su plancha con un trapo sucio, pero al escucharlas, se heló. Las risas venían de la boca del callejón contiguo al cine, un lugar tan oscuro que ni la luna se atrevía a entrar. De pronto, 4 figuras pequeñas emergieron, corriendo en círculos como si persiguieran algo invisible. Llevaban uniformes escolares grises, impecables, pero sus caras eran borrosas, como pintadas sobre una niebla. «Señor, ¿nos da unos tacos?», gritó uno de ellos, señalando la carreta con un dedo desproporcionadamente largo. Don Arturo, con el pulso acelerado, asintió y comenzó a servir los tacos. Mientras lo hacía, notó que las risas habían cesado. Los niños ahora estaban quietos, alineados frente a él, observándolo sin pestañear. Al entregarles los tacos, el primero tomó el plato con manos que crujieron como papel arrugado. «¿Sabes dónde está nuestra maestra?», preguntó el niño de la derecha, su voz distorsionada, como si hablara bajo el agua. No sé», murmuró don Arturo retrocediendo. Los niños se miraron entre sí, y de pronto, sus cabezas giraron hacia el cine abandonado al unísono. Don Arturo siguió su mirada. En una de las ventanas rotas del segundo piso, vio el reflejo de una mujer joven colgada de las vigas, con un vestido de los años 60. Pero cuando volvió a ver la ventana real, no había nada. «Ella nos espera», dijeron los 4 al mismo tiempo, y sus bocas se abrieron hasta rasgarse, mostrando filas de dientes afilados y negros.
Don Arturo gritó y corrió hacia su camioneta, pero las puertas estaban trabadas. Los niños avanzaron hacia él, arrastrando los pies, sus cuerpos retorciéndose como marionetas. El más cercano alzó una mano, y don Arturo vio que en su palma tenía un ojo humano, abierto y lloroso. «Juega con nosotros», chillaron, mientras el aire se llenaba de un olor a podrido como carne abandonada. En un acto de desesperación, don Arturo agarró el sartén con aceite hirviendo y lo lanzó hacia ellos. Los niños se dispersaron con gritos que sonaban a estática de radio, y sus cuerpos se desvanecieron como humo. Al día siguiente, un vagabundo que dormía cerca del cine le contó la verdad. Décadas atrás, una maestra enloquecida había envenenado a 4 alumnos y luego se ahorcó en el cine. Desde entonces, los niños buscaban compañía entre los vivos, arrastrando a sus víctimas al mismo espejo donde su maestra los esperaba. Don Arturo ahora cierra su puesto al dar las 10 p.m., pero algunas madrugadas, cuando pasa frente al cine, aún ve sombras pequeñas asomándose tras los cristales rotos y el sonido de tizas escribiendo en un pizarrón invisible. El taquero y la caja de los susurros. Don Rafa era un taquero de barbacoa con más de 30 años de experiencia. Su puesto estaba en una esquina solitaria cerca de un antiguo hospital abandonado, un lugar que todos evitaban después del anochecer. Pero don Rafa no le tenía miedo a la oscuridad. Él creía que mientras más tarde se quedaba, más clientes nocturnas llegaban. Sin embargo, esa noche no eran clientes lo que apareció. Era la 1:30 am, cuando el viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando hojas secas y bolsas de plástico que golpeaban contra las patas de su puesto. Don Rafa estaba limpiando la plancha cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de él. «¿Quién anda ahí?», preguntó, tratando de sonar firme. No hubo respuesta. Solo el susurro se hizo más intenso, como si varias voces se mezclaran en una sola. Don Rafa se dio la vuelta lentamente, pero no vio a nadie. Lo que sí vio fue una caja de madera vieja, colocada justo frente de su puesto. La caja no estaba ahí antes, él estaba seguro. La caja era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero con un aspecto más siniestro. Estaba manchada de algo que parecía sangre seca y tenía agujeros pequeños en los costados, como si algo hubiera intentado escapar de ella. Don Rafa se acercó con cautela, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más pesado. «¿Esto es una broma?», murmuró, aunque en el fondo sabía que no lo era. De pronto, los susurros cesaron. Don Rafa extendió la mano hacia la caja, y en ese momento ésta se abrió por sí sola. Dentro no había nada, solo un vacío absoluto. Pero entonces, un olor nauseabundo llenó el aire, como si algo se estuviera pudriendo dentro. Don Rafa dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano pequeña y pálida emergió de la caja, agarrando su muñeca con una fuerza sobrehumana. La mano era de un niño, pero estaba en un estado de descomposición avanzado, la carne colgando de los huesos como si hubiera estado enterrada durante años. «Ayúdanos», susurró una voz infantil, pero distorsionada, como si viniera de todas direcciones a la vez. Don Rafa forcejeó, pero más manos surgieron de la caja, tirando de él hacia la oscuridad que emanaba de su interior. Con un último esfuerzo, logró liberarse y corrió hacia su camioneta, dejando atrás el puesto y la caja. Al día siguiente, don Rafa regresó con un vecino para investigar. No había rastro de la caja, pero en el suelo, frente a su puesto, encontraron un montón de tierra fresca, como si alguien hubiera cavado un hoyo y lo hubiera cubierto de prisa. Desde entonces, don Rafa no trabaja después de la medianoche, pero a veces, cuando el viento sopla desde la dirección del hospital, aún puede escuchar los susurros y el olor a podrido llena el aire, recordándole que la caja y lo que sea que